Hola Conquis, ¿cómo están? Vamos a leer La vida, una aventura de Esther Fallar. El capítulo 1 se titula En marcha. Volamos en alas del pájaro metálico que nos dejó en Estados Unidos de Norteamérica. Nuestro primer destino fue el Gran Cañón o Cañón del Colorado, en el estado de Colorado. Nos encontramos con un verdadero santuario pétreo poblado de minaretes, columnas, cuevas y escalofriantes pendientes verticales. Después de recorrer un buen trecho mirando en todas las direcciones posibles, nos sentamos en la saliente de una enorme roca. El sol nos miraba desde el cielo azul y cual señor del espectáculo dibujaba luces y sombras que morían allá abajo, en el serpenteante río Colorado. Mi abuelo me hizo desandar más de un siglo para que yo disfrutara en plenitud de lo que veían nuestros ojos. Ya en la mitad del siglo XIII, Dani, casi toda la geografía de América del Norte había sido explorada, pero nadie se había enterrado en este cañón. ¿Acaso por el misterio de intrigas y leyendas que lo envolvían? Los indios, que eran los que más los conocían, aseguraban que en cierto lugar misterioso del río se metía en las fauces de una enorme caverna, y ésta lo tragaba junto con todo lo que sus aguas arrastraban. Durante mucho tiempo, nadie se atrevió a opinar lo contrario, pero el 24 de mayo de 1869, 10 hombres se reunieron en la orilla del misterioso río, decididos a desafiar las leyendas. Estaban dispuestos a correr el riesgo. Un pequeño grupo de amigos y espectadores se reunió para despedirlos. En todas las mentes danzaba la misma pregunta: ¿nos volveremos a ver? Los 10 hombres, cuyo bagaje constaba de 4 botes, provisiones para sobrevivir algunos meses y enormes dosis de entusiasmo, determinación y ganas de triunfar, se lanzaron rumbo a lo desconocido. En el primer bote, el de Emma Dean, estaba el comandante John Wesley Powell, un veterano de la guerra civil a quien le habían amputado el brazo derecho a la altura del codo. Powell tenía lo que necesitaba un explorador: espíritu aventurero y ganas de experimentar y aprender lo que el mundo natural quisiera mostrarle. Además tenía algo que otros exploradores olvidaron: especial respeto por los nativos, quienes ya comenzaban a defender su libertad y sus tierras. El bote de retaguardia fue ocupado por un ex-scout, amigo del río y las aventuras, Andrew Hall, y un joven entusiasta, William Hopkins, quien haría de cocinero. Powell sabía que les aguardaban peligros. Sabía que más adelante el río se encajonaba entre paredones de roca. Sabía también que había zona de rápidos, pero confiaba en sí mismo y en la pericia de sus hombres. Al fin de cuentas, nada se puede emprender sin entusiasmo y fe. 6 días después quedaron atrás las ondulantes colinas y empezaron a transitar flanqueados por gigantescos paredones. El río se estrechaba cada vez más y las paredes subían casi hasta tocar el cielo. ¿Se habían metido en un callejón sin salida? Para colmo, el agua comenzó a rugir alocadamente sobre un lecho de rocas. Muchas de ellas sobresalían del agua, lo cual hacía inmanejables los botes, ahora como 4 pequeñas cáscaras de nuez. La furia del agua los fue arrastrando hacia adelante, hasta que finalmente entraron en un espectacular y ancho espejo de agua quieta y silenciosa, la mejor bienvenida que hubieran podido imaginar. Si hubiesen podido adivinar lo que les aguardaba, no se hubieran felicitado tanto. Remos rotos, botes destrozados por las olas endemoniadas, provisiones mojadas, enmohecidas
o perdidas en el fondo infernal de los rápidos que se sucedían uno tras otro. Naufragios agravados por el temor de perder a los compañeros que desaparecían de la vista y como por milagro volvían a aparecer. Vientos arremolinados, agotamiento total, escasez extrema de alimentos y calor abrasador. Este es un brevísimo resumen de las situaciones límite que los exploradores tuvieron que soportar. El 21 de agosto les pareció que tenían por delante lo peor de lo peor. Después de 6 días de navegar en un ancho y hermoso remanso, llegaron hasta un lugar donde el río se torcía hacia el sur. Allí a los hombres casi se les paraliza el corazón cuando vieron que el cañón se estrechaba tanto que los rayos del sol no llegaban al río. La oscuridad les pareció terrorífica. Además, y para colmo, fuera del río no había espacio como para cargar los botes al hombro y llevarlos por la orilla para evitar el rápido que tenían por delante, como habían aprendido a realizar frente a otros rápidos. Aquella noche, después de la cena, Oramel Howland le dijo a Powell que él, su hermano Seneca y William Dunn habían decidido avanzar a pie desde fuera del cañón, guiándose por las estrellas. Estaban convencidos de que si seguían por el cañón, dejarían sus huesos en alguna parte de ese endiablado río. El comandante pensó que era una decisión extremadamente peligrosa, pero en primer lugar debía respetarla, porque era la decisión de ellos, y en segundo lugar porque tenían provisiones solo para 5 días más, y 3 bocas menos podrían significar una ayuda para los que quedaban. La conversación fue breve. A manera de orientación, Powell le extendió un mapa y le mostró a Oramel por dónde les convenía salir. A la mañana siguiente, 28 de agosto, después del desayuno, los 3 desertores, pensativos y silenciosos, pusieron sus escopetas al hombro, ya que comerían de la caza, y estrecharon las manos de sus compañeros y se perdieron tras el recodo del río. Cada grupo pensaba que el otro había tomado la decisión equivocada. Powell tenía la esperanza de que pronto los 3 regresarían y, por si así ocurriera, amarró un bote que quedaría esperándolos. Han pasado más de 100 años, Dani, dijo mi abuelo, acomodando el poco cabello que le queda, desde aquel 29 de agosto cuando, después de 98 días y de explorar 1940 kilómetros del río Colorado, manso y bravo, más bravo que manso, los exploradores entraron en una zona de onduladas colinas. Habían vencido las barreras de intrigas y leyendas del Gran Cañón. Aquella noche, tendido bajo las estrellas, hablaron de cañones y rápidos, de sus seres amados, del futuro. No pudieron soslayar el recuerdo de sus 3 compañeros. ¿Habrían encontrado un camino? ¿Estarían vivos? ¿Alguna vez supieron de ellos?, pregunté intrigado. 1 año después, me contestó Mr. Edrop. Powell conversó con un grupo de indios yihuitas, quienes le contaron que unos exploradores habían matado a una mujer yihuita y que en represalia los nativos los habían asesinado. Como Dunn y los hermanos Howland nunca aparecieron, se cree que ellos fueron los protagonistas de ese lamentable incidente. Había escuchado absorto el relato de mi bien informado abuelo. Las sombras que en ese momento las rocas proyectaban unas contra otras daban al paisaje un aspecto fantasmagórico. Me detuve en algunos datos que informaba la guía turística que llevábamos y así me enteré de que a lo largo del río Colorado hay 160 saltos y rocas que caen a una profundidad entre 2100 y 2700 metros. Y se lo comenté con asombro a Mr. Edrop. Una resbalada y se me acabó el paseo.
¿Ves aquellos puntitos que se mueven?, dijo él ignorando mi reflexión y señalando un lejano sendero en la montaña. Son turistas que, guiados por un experto, están bajando a lomo de mulas hasta el valle junto al río. Allí vive una pequeña población indígena, los Havasupai. También hay un lindo hotel donde pernoctan los que se animaron a montar las mulas. Junto al hotel hay una cancha de béisbol, todo en el marco de un panorama majestuoso, imposible de apreciar si no se está ahí. ¿Bajamos, abuelo?, dije, haciéndome el valiente y pensando en cómo enroscaría mis largas piernas sobre el burro para que no se arrastraran por el pedregoso sendero. Por supuesto, muchacho, contestó inmediato, pero lo haremos con más comodidad, ya verás. No vi nada, porque subimos al auto. Entendí recién cuando cómodamente sentados en una sala de proyecciones, vimos el tridimensional, una película panorámica de Gran Cañón, sacada desde helicópteros que sobrevolaron a cielo abierto y también casi a ras del río, obtuvieron con su moderna tecnología una estupenda película que nos permitió meternos en los cañones, sobrecogernos entre los paredones que parecían arañar el cielo, navegar en las balsas de los aborígenes por las aguas mansas y también por los rápidos con sus aguas airadas y revueltas. Cuando sentíamos que ya nos estrellaríamos contra las rocas, entramos en un majestuoso y espléndido espejo de agua. Nuestro paseo por los vericuetos del Gran Cañón había terminado, por cierto, más rápido y fácilmente que el de Powell y sus hombres. «Formidable, abuelo. Qué día precioso tuvimos», comenté cuando ya el sol declinaba y nos dirigíamos al hotel. «Y los que tenemos por delante, muchacho». Desde el amplio ventanal de nuestra habitación pudimos contemplar cómo las sombras del atardecer envolvían cada vez más el Gran Cañón con su manto de grandeza y misterio. «La vida es una aventura, Dani», dijo mi abuelo sentándose en uno de los cómodos sillones de que disponíamos. «El día en que nacimos, sin saberlo, iniciamos el viaje. Desde allí nuestro bote se deslizó suavemente, porque papá y mamá remaron por nosotros. Un día, 2 días, todos los días. Nuestra tarea consistía en dormir, comer y jugar. Después añadimos otra, estudiar, y otra más, trabajar, pero siempre en el bote de papá y mamá, quienes se ocuparon y preocuparon por nuestro bienestar. Con el tiempo, queridos, nos dimos cuenta, como Powell y sus hombres, que una aventura, además del gozo de realizarla, implica riesgos, dificultades y peligros. Lo mismísimo ocurre en la aventura de vivir, Dani. El andar de la vida te exigirá pasar por rápidos, enfrentar naufragios, no ver el sol, etapas cuando el desánimo, un pésimo compañero, te invitará a abandonar el camino, a buscar soluciones tangenciales más fáciles, o a meterte en caminos que no llevan a ninguna parte, aunque una vez tuvimos entusiasmo y una meta clara por la cual luchar, seguro de que coincidiría con el destino al que Dios quiere que lleguemos. Perdón, abuelo, lo interrumpí hundiéndome en el sillón. Tengo muchas preguntas en la cabeza, pero ya que nombraste a Dios, te mando la primera. ¿Quién es Dios? Y antes de que me olvide, te regalo otra. ¿Por qué nos metió Dios en esto que llamás la aventura de vivir? ¿Para que tengamos problemas, para sufrir? Powell y sus hombres se metieron en el Gran Cañón porque quisieron, pero a mí nadie me preguntó si quería o no participar de la aventura de la que me estás hablando. A mi abuelo casi se le salen los ojos de sus órbitas. Evidentemente yo había dicho algo que no entraba en sus cálculos. Dani, ¿preferirías no haber nacido? Tanto como eso no, abuelo. Vivir es un inmenso privilegio, Dani.
Y no olvides, todo privilegio entraña responsabilidad y desafíos más emocionantes aún que los que Powell y sus hombres. A cada paso hay que tomar decisiones. Algunas son intrascendentes, como si te vas a poner una camisa o una remera, zapatos negros o marrones. Pero otras, como con quién me voy a casar, ¿no? Le terminé la frase riéndome. Bueno, dejemos ese tema para dentro de 5 o 10 años, abuelo, porque nos desviamos. Mi pregunta fue, ¿quién es Dios? ¿Te acuerdas? Por supuesto que me acuerdo, Dani, y te digo más. Me interesa tanto que quisiera charlarla cuando tengamos la cabeza más descansada. Hemos tenido un día bien ocupado. ¿Qué te parece si nos damos un buen baño, cenamos y después miramos un ratito el canal de informaciones hasta que prefiramos contar ovejitas? Has hablado como un sabio, Mr. Edrop.